Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos los que están asistiendo a este webinar y también me gustaría acá agradecer, un segundo, comparto pantalla. Me gustaría agradecer también a Areco Consultant, Develan IT y el equipo de Blue Core, porque todos juntos nos ayudaron a mí y a Francisco a organizar este webinar. Hoy vamos a hablar de cómo blindar nuestra información en la era digital. Vamos a empezar para presentarnos. Em, Francisco Veiga es experto en lo que es seguridad de bases de datos en Develan IT. Él conoce a fondo los productos de Blue Core, los dos productos que ofrece esa empresa, que es Core Audit y Core Masking. Y yo soy Antonio Rovirosa, soy ingeniero en sistemas de la UTN de Buenos Aires, experto en seguridad y privacidad de datos, y trabajé más de 15 años como programador, arquitecto, product owner, principalmente para empresas en Alemania, Austria y Suiza. Bueno, bienvenido Francisco a esta charla. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Antonio por la presentación. Como bien dijiste, bueno, soy Francisco Vega. Me especializo en los productos de Blue Core, concretamente Core Audit, que es el producto que vamos a discutir hoy, y Core Masking, que es la solución de enmascaramiento que ofrece Blue Core. Y sí, hoy vamos a hablar un poco de cómo blindar nuestros datos, sobre todo ante posibles amenazas como el robo de datos, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar primero con la pregunta más importante. ¿Vos creés que es posible combatir eficazmente el robo de datos? Sí, completamente. Obviamente no es una problemática simple, ¿no? Pero sí que estoy muy seguro de que es posible combatir, no, si no la mayoría, si no todos, la mayoría de los robos de datos que uno puede sufrir, ¿no? Ujú, Y esto lo logramos con las tecnologías modernas de defensa de bases de datos, ¿no? ujú. Sí, coincido con vos. Es decir, por lo menos con las últimas tecnologías es posible. Y la siguiente pregunta que tengo para vos es, ¿por qué es necesario poner algo a nivel de base de datos cuando ya existen otros sistemas de seguridad generalmente que se usan en las empresas? Bueno, la mayoría de los sistemas de seguridad, cuando uno piensa en proteger su base de datos, generalmente lo enfoca protegiendo el perímetro de la base de datos, ¿no? Protegiendo la red, por ejemplo, con herramientas como firewalls, o también protegiendo los dispositivos de los usuarios. Y esto, que obviamente es una buena práctica y es algo necesario, no debería ser nuestra defensa principal, ¿no? Uno pensaría que lo lógico para proteger la base de datos, justamente poner la protección lo más cerca de los datos posible, en la base misma. Entonces, por eso, y eso es lo que hace Bluecore, ¿no? O concretamente Core Audit, lo que hace es centralizar esa protección a la base de datos. Después uno puede tener sus protecciones por el perímetro, en la red, los dispositivos, y está muy bien, pero la protección principal donde uno tiene que más poner su foco es en la base de datos. Y esto es por una razón muy simple, que es que uno puede sufrir amenazas externas o internas también, ¿no? Por ejemplo, hay un dato interesante que es que en Alemania el 26% de los ataques, de los ciberataques sufridos el año pasado, fueron perpetrados por parte de empleados de las organizaciones que sufrieron esos ataques. Entonces, es muy importante tener esta problemática en cuenta al momento de diseñar un sistema de seguridad, ¿no? Que las amenazas pueden ser tanto externas o internas, que si fuesen internas, no importaría si yo protejo mi red o si yo protejo mis dispositivos, porque un empleado tiene acceso a todas esas cosas y tiene acceso a mis sistemas. Entonces también es importante protegerse ante ese tipo de ataques. Sí, coincido con vos en este punto, es decir, lo que necesitamos es una combinación de herramientas, es decir, vamos a seguir teniendo seguridad en los endpoints, significa en todos los teléfonos, en todo lo que sea laptops, los servidores, pero se agrega acá en realidad algo a base de datos, en la base de datos que necesitamos. Contanos un poquito qué es este Full Capture, esta tecnología Full Capture que tiene Blue Core.
Sí, y para cómo es, cómo a través de ella detectamos en verdad todas las consultas maliciosas. Bueno, justamente Full Capture es la tecnología que implementa Core Audit para poder ver toda la actividad de una base de datos, ¿no? Todas las sentencias que se ejecutan, tanto externas como las que le llegan a través de los usuarios, como las internas que se ejecutan dentro del motor de base de datos. Eh, ¿Y por qué hace esto? Bueno, justamente porque esto lo vamos a discutir un poquito más adelante en el webinar, pero uno lo que primero necesita para poder empezar a proteger sus datos es tener visibilidad sobre la actividad que ocurre sobre esos datos. Entonces, Full Capture viene a solucionar esto, ¿no? A poder ver todo lo que ocurre, ¿no? Y, como se imaginarán, hacerlo de una forma eficiente, ¿no? Realizar esta captura de información de una manera eficiente, que ese es el principal desafío, ¿no? Eficiencia tanto en uso de recursos como en uso de almacenamiento, ¿no? Porque se imaginarán que toda esta información tiene un volumen grande, entonces es importante almacenarla eficientemente. En eso se basa la tecnología Full Capture. Sí, ahí es donde empezamos ahí a definir, ahí lo que nosotros tenemos que, ahora vamos a empezar a discutir de cómo definir una estrategia de seguridad a nivel de base de datos que nos permite identificar esas conductas maliciosas con la ayuda de Full Capture sin desbordarnos de trabajo. Entonces, lo primero que estamos los dos de acuerdo es que tenemos que hacer un análisis de el perfil de actividad que tiene cada cuenta. Por ejemplo, si tenemos una aplicación que es un shop, tenemos un shop online, sabemos que la cuenta que está usando la aplicación web va a tener, en realidad, va a acceder a los datos personales solamente de un cliente por vez, que es el que está haciendo el pedido. Pero al mismo tiempo podemos tener alguna otro o módulo o alguna otra aplicación también como parte de ese shop que lo que está haciendo es generando facturas. Entonces, en ese caso vamos a tener otro perfil de actividad que lo que va a hacer es, por ejemplo, a las 3 de la mañana va a obtener todos los datos de los clientes que hicieron el pedido ese día, es decir, mucha información personal, pero simplemente a las 3 de la mañana para generar la factura. Entonces, toda nuestra definición de esta estrategia de seguridad empieza como primer paso en empezar a definir perfiles de actividad por cada cuenta que tenemos. Hay también otro ejemplo que vos siempre nombrás, eh, que tiene relación con los administradores. ¿Cuál sería ese, Francisco? Correcto. Sí, sí, básicamente en toda la base de datos uno tiene usuarios administradores, ¿no? Es algo bastante inherente a tener una base de datos en una organización. Necesito a alguien que me lo administre y realice tareas de mantenimiento administrativas dentro de la base de datos. Entonces está ese perfil de DBA o de administrador de base de datos. Y siempre para la seguridad de este tipo de usuarios presenta no un problema, sino un desafío, ¿no? Para justamente implementar la seguridad correctamente. Este tipo de usuarios eh, tiene privilegios bastante elevados, ¿no? Por la naturaleza de su trabajo, pero es importante saber qué cosas deberían estar haciendo y qué cosas no, o, o qué cosas no deberían estar haciendo normalmente, ¿no? Un claro ejemplo de esto son las consultas de ML, de manipulación de datos. A mí no me gustaría que un administrador de base de datos esté manipulando tablas sensibles, por ejemplo, ¿no? Digamos una tabla de tarjeta de créditos, una tabla de empleados, una tabla que contenga datos financieros. A mí no me gustaría que mi administrador ande manipulando los datos que están ahí presentes. Entonces, justamente esta es una de las cosas que habría que restringirle mediante una herramienta como Core Audit a un administrador de base de datos, ¿no? Como yo tengo claro el perfil de lo que debería estar haciendo un administrador y de lo que no, yo puedo restringirle ciertas cosas. Y supongamos que en un caso especial eh, del que esté autorizado y plena conciencia, un administrador tiene que realizar alguna acción de este estilo, o algún caso extraordinario, se le puede dar un acceso temporal, no hay problema. Pero por defecto no debería poder realizar este tipo de acciones. Este es un claro ejemplo de cómo segmentar por perfil de actividad la actividad que puede realizar o no un usuario. Sí, estoy de acuerdo. A mí la verdad que me gusta mucho bloquear.
Eh, Porque en realidad una vez que se copiaron los datos yo siento que es muy tarde. Pero yo entiendo también, y ahí no coincidimos, es que vos siempre preferís un enfoque más gradual, mezclando políticas de bloqueo con alertas de anomalías. Yo entiendo que ese enfoque es bueno cuando uno entiende exactamente qué es lo que hace la aplicación, ¿sí? O todavía no tienen claro todas las tablas que tienen información confidencial. Em, Eso tiene otra ventaja que también lo hemos hablado afuera de cámara. ¿Cuál es la otra ventaja que tendría ese enfoque gradual que vos generalmente preferís cuando implementás una estrategia de seguridad en tus clientes? Sí, la principal ventaja que tiene el utilizar el análisis de anomalías por sobre el bloqueo estricto de ciertas actividades es que en aplicaciones que estén en desarrollo, por ejemplo, o que vayan evolucionando constantemente, quizá sería contraproducente bloquear todo salvo un par de consultas, porque esto podría llevar a que obstruya el desarrollo, no lo deje avanzar, se generan bloqueos y se genera fricción al momento de implementar cambios en la aplicación. Si es una aplicación que recién está arrancando, eso puede ser muy molesto. Entonces, lo que hace el análisis de anomalías es toma la actividad normal de ese usuario, por ejemplo, y lo contrasta contra lo que está sucediendo hoy en este momento con ese usuario. Entonces me resalta las diferencias y yo de esa forma puedo ver si hay algo distinto que está sucediendo y analizando eso que hay distinto, yo puedo decir, ok, esto me gusta, esto no. O sea, esto, bueno, está bien, fue por un cambio que se hizo a la aplicación, pero esta otra consulta no la termino de ver por qué está haciendo este usuario y puede llegar a representar algo malicioso. Entonces, yo mediante estos análisis de anomalías puedo ir adaptándome a los cambios que van surgiendo e implementando los controles que yo crea necesarios para mitigar o permitir ciertas acciones. O sea, para mitigar ciertos riesgos, digamos, o permitir ciertas acciones. Sí, ahí yo quiero agregar algo. Este análisis no se hace uno solo, sino que en realidad en muchos casos tiene que hablar con esos desarrolladores que están desarrollando la aplicación y generalmente lo que ocurre es los primeros 6 meses hay muchos cambios estructurales, pero bueno, después más adelante se estabiliza, es decir, se estabiliza la estructura de datos de la aplicación y ahí ya debería haber de a poco menos alertas, ¿sí? Otro tema que los dos consideramos importantes se llama el análisis forense proactivo. ¿Podrías contarnos cuál es el valor de este tipo de análisis? Correcto. El análisis forense proactivo es una actividad, ¿no? que consideramos que se debería realizar regularmente. Pero bueno, contemos qué es, ¿no? Porque el análisis forense proactivo, digamos que es un análisis forense porque analiza la actividad de la base de datos, ¿no? Entonces toma lo que ya ocurrió, todo lo que registró Core Audit, y lo analizo de cierta forma. Y es proactivo porque se realiza sin que haya ocurrido ningún tipo de incidente, ¿no? Uno lo realiza regularmente por el simple hecho de eh, ir viendo, en base a mi actividad, qué huecos puedo tener yo en mi seguridad, ¿no? Core Audit ofrece un montón de herramientas de análisis para ver estos datos, correlacionarlos y poder presentar de una manera intuitiva y gráfica las relaciones que hay entre todos los datos que captura. Entonces, por ejemplo, yo podría identificar si hay algún usuario que se está conectando de muchos lugares a la vez, lo que podría, por ejemplo, digamos que es un usuario administrador que se está conectando de muchos lugares, o sea, de muchas IPs distintas, eso podría eh, eso podría ser un punto de acceso no autorizado, ¿no? Quizá yo quiero que mi administrador se conecte solo desde la computadora de la empresa, no desde su computadora personal en su hogar. Entonces, yo podría identificarlo de esta forma. Mismo también podría identificar otras malas prácticas de seguridad, como usuarios o como usuarios compartidos, ¿no? Esto también yo lo podría identificar.
y también me permite ver qué tipo de consultas se ejecutan en mi base de datos, quién ejecuta ese tipo de consultas, eh, de una manera fácil de ver. O sea, yo entro y lo veo de una forma muy clara, como un gráfico de correlación, y en base a eso yo puedo identificar justamente estas cosas, estos agujeros en mi seguridad y taparlos, ¿no? Por esto es algo que se tiene que realizar regularmente. Yo, si voy revisando una vez por semana, puedo ir viendo si asaltan cosas nuevas, nuevos agujeros de seguridad, que yo pueda ir controlando, bueno, implementando bloqueos o implementando alertas o, o lo que haga falta para mitigar el riesgo de que alguien explote ese agujero de seguridad. Entonces, ese es el valor del análisis proactivo, poder identificar estos riesgos y eh, mitigarlos antes del tiempo, antes de que ocurra un incidente. Sí, yo ahí quiero agregar un par de ejemplos que ya encontramos. Uno fue, encontramos, bueno, que había desarrolladores senior que tenían acceso a producción. Y después lo que encontramos es que teníamos aplicaciones que en realidad, podemos decir, a pesar de que no estaban manipulando, tenían demasiados, estaban usando una cuenta de superusuario para conectarse a la base de datos, y generalmente una aplicación no va a cambiar tablas, hacer ningún cambio en la estructura de las tablas. Entonces, en realidad, este análisis forense, lo que nos sirve es para encontrar excepciones en la política de seguridad que definimos. Es en la realidad encontrar excepciones, esos huecos que vos dijiste. Sí, la verdad que tiene mucho valor. Voy a redondear un poco, así queda claro de todo lo que hablamos. El primer punto que tocamos al principio y coincidimos nosotros es que en realidad, para tener la principal defensa contra el robo de datos, tiene que estar en la base de datos. Después, que nuestra estrategia de seguridad, o sea, podemos tener diferencias nosotros dos en lo que cómo aplicar la estrategia, pero esa estrategia es simplemente cómo encontrar las pequeñas consultas maliciosas que roban datos valiosos. Y después, bueno, coincidimos que tenemos que combinar distintas medidas. Por un lado, podemos tener reglas de bloqueo y también podemos bloquear también conexiones, por ejemplo, de distintos servidores. Pero también tenemos alertas de anomalía, y a eso se agrega, los dos creemos que es muy valioso el análisis forense proactivo para encontrar realmente si lo que nosotros definimos, o sea, todos los administradores lo están llevando a cabo y lo están implementando correctamente. Lo que yo quisiera agregar, porque eso es importante también, para todos nuestros clientes que están alcanzados por regulaciones. Generalmente las herramientas de auditoría de bases de datos permiten también generar informes automáticos para ahorrarnos trabajo cuando tenemos que cumplir con las normas legales. Ahora una pregunta que tengo para vos es: ¿cómo definís vos, es decir, qué estrategia tenés que aplicar o cuando vas a un cliente? Sí, al final, bueno, como bien dijiste, discutimos dos estrategias distintas. Está la agresiva, que implica bloquear más seguido, y está la que es un poco más gradual, que implica primero tener unas alertas de anomalías y en base a eso ir definiendo qué bloqueo y qué no. Pero en definitiva, cuando uno está con un cliente y tiene que decantarse por alguna de estas dos estrategias, lo que más conviene es adaptarse a las necesidades del cliente. Y puede sonar obvio, pero es lo que hay que hacer, ¿no? La seguridad es un proceso dinámico y cada caso va a requerir su propio análisis y va a tener una estrategia que va a ser la más óptima para ese caso. Entonces, yo, por ejemplo, para los datos más sensibles, sí podría implementar políticas de bloqueo más estrictas, pero para otros tipos de datos que quizá no requieran tanto, tanto control estricto, yo podría ir implementando alertas e ir viendo qué cosas debería bloquear y qué cosas no. Entonces, al final hay que adaptarse un poco a las necesidades del cliente. Y lo importante, más que qué estrategia usar, es tener una herramienta que permita
implementar ambas estrategias de manera flexible, ¿no? Que se sepa adaptar a, a lo que estoy yo necesitando en ese momento. Es por esto que consideramos que Core Audit es excepcional en esto, ¿no? Permitiéndome implementar bloqueos o, por otro lado, ir analizando más gradualmente cómo yo voy a prevenir ataques en mis datos, sobre mis datos. Sí, yo quiero dar un caso, es decir, por ejemplo, un, ¿cómo sería? Un proveedor de energía eólica en Alemania, generalmente, por lo que estuvimos viendo, no necesita, por lo que yo estuve viendo, no necesita en realidad tanto bloqueo, sino lo que necesita es más que nada detección, porque el tipo de datos que tiene es más interno y es más acotada a la gente que tiene acceso a las bases de datos. Entonces, en ese caso, coincido con vos, nos adaptamos al ambiente o a las necesidades del cliente y en base a eso hay que definir la estrategia de seguridad que tenemos que seguir. Bueno, espero que les haya gustado. Acá tenemos, compartimos los puntos de vista que tenemos con ustedes, la audiencia. Y ahora me gustaría, para hacer más útil los próximos webinarios, compartir con ustedes unas preguntas. A ver, voy a compartir con ustedes unas preguntas que estarían muy buenos si las responden. Nos va a ayudar a Francisco y a mí mucho. Y ahora me gustaría que las preguntas que tengan las escriban en el chat y nosotros con Francisco vamos a responderlas en la medida que podamos. Bueno, y vamos también con las preguntas también que ya tenemos, que ya nos han hecho. La primera que tenemos acá es ¿qué pasa si después de una actualización cambia mucho el comportamiento de una aplicación? ¿Querés responderla vos, Francisco, o la respondo yo? No, yo la puedo contestar. En mi experiencia, cuando cambia el comportamiento de la aplicación, justamente Core Audit va a alertarte. Si uno tiene configurada esas alertas de anomalías, Core Audit va a alertarte. Pero acá es importante, hay un punto particular que es muy importante hacer, que es que para los sistemas de seguridad es mejor tener unos cuantos falsos positivos que no tener ninguno. Porque si yo tengo falsos positivos, lo que me está indicando es que mi sistema está detectando un poquito de más que lo que sería la línea entre un ataque malicioso y una actividad regular normal. Entonces, pero yo prefiero, al menos yo personalmente, prefiero que me detecte un poquito de más que un poquito de menos, ¿no? Si me está dejando pasar algún ataque malicioso, no sé, a mí los falsos positivos me dan un poco de tranquilidad, ¿no? Significa que mi sistema está funcionando y que está detectando lo que tiene que detectar. Entonces, bueno, si cambia la aplicación, sí van a saltar algunos falsos positivos, pero bueno, es parte de un proceso normal de seguridad y está bueno sentirse cómodo con esos falsos positivos. Muy distinto que tenga todos los días muchísimas alertas ahí eso es otro tipo de problema que hay que encararlo distinto. Pero por unos cuantos falsos positivos yo no tendría ningún problema y es más, me genera un poco de tranquilidad saber que está detectando los cambios. Sí, sí, coincido. O sea, sabés que en realidad hay algo que está, o sea, la seguridad está andando, eso es lo importante. Claro. Tenemos acá otra pregunta. Necesito que mi DBA modifique tablas con datos sensibles y que lea esos datos, pero bloquee el acceso a esos datos. ¿Es posible que le haga cambios con esas tablas? Bueno, esto, si querés lo puedo responder yo rápido. En realidad, para trabajar un administrador generalmente tiene que cambiar la estructura de las tablas. Tiene que crear tablas, agregar columnas, borrar columnas. em, pero no tiene generalmente que hacer que leer los datos, modificar los datos o borrarlos. Entonces, partimos de la base que eso está implementado, pero puede haber un caso en el que para resolver un, por ejemplo, un problema en producción, necesita acceso, necesita leer los datos. Bueno, los productos de seguridad de base de datos nos permiten generalmente generar un código de autorización temporario y lo que nosotros recomendamos con Francisco es que se siente ese administrador cuando tenga el código, o sea, que el código sea generado por alguien responsable por privacidad de datos
en la empresa y que se siente ese programador junto con un desarrollador. Entonces, hay dos personas que están mirando lo que pasa con los datos. No solo eso va a resolver el problema más rápido, sino que al mismo tiempo uno tiene más seguridad. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que puedo decir sobre esa pregunta. Después acá nos han planteado qué pasos iniciales debería seguir para implementar seguridad a nivel de base de datos en mi organización. Francisco, ¿querés responder la voz o la respondo yo? No, no, me gustaría contestarla yo porque me parece una muy buena pregunta y también es algo súper concreto, ¿no? Está bien, muy buena la teoría, pero ¿cómo puedo yo implementar seguridad? ¿Qué tengo que empezar haciendo? Eh, lo primero es, con una herramienta como Core Audit, poder tener visibilidad sobre la actividad que ocurre en mi base de datos, ¿no? Primero tengo que saber qué está pasando, ¿no? Si yo no puedo de alguna forma enterarme de esas cosas, va a ser muy difícil implementar la seguridad. Después, como un segundo paso, también identificar qué es lo que necesito proteger. Obviamente, todos los datos necesitan ser protegidos, pero hay algunos tipos de datos que son de carácter más sensible que otros y está bueno identificar dónde están, cuáles son, eh, y en base a eso, bueno, yo voy a saber cómo protegerlos, ¿no? Entonces, esas primeras dos cosas, dónde están mis datos sensibles y tener visibilidad. Después, acá entra lo que hablamos ya en el webinar, ¿no? Analizar los usuarios, los perfiles de actividad de cada uno, y en base a esos perfiles de actividad, eh, uno puede ir por un enfoque u otro, el enfoque agresivo de empezar a bloquear todo lo que no corresponda, o el enfoque más gradual de implementar alertas, eso ya queda más a decisión de la persona que esté implementando la seguridad. Pero, pero sí, eh, una vez que tengo mis perfiles de actividad, implemento mis controles, sean los que sean. Y bueno, y también estaría bueno cada tanto ir haciendo un poco de análisis proactivo, viendo cómo puedo mejorar mi seguridad, qué agujeros de seguridad tengo, bueno, todo eso. Pero en principio, visibilidad, dónde están mis datos sensibles y empezar a definir los perfiles de actividad de mis usuarios. Y en base a eso, los controles. Esos serían como los pasos principales para implementar la seguridad en el nivel de la base de datos, ¿no? Justo, buenísimo eso, pues vamos a conectarlo con los resultados de la encuesta, pues nuestra encuesta está relacionada con eso. Bueno, ahí podemos ver que la mayoría de nuestros asistentes, podemos decir, coinciden con un mix de estrategias que se centran menos en el bloqueo y se centran más en detectar los perfiles de actividad y después detectar con anomalías y usar bastante investigación forense proactiva. Así que podemos decir que los asistentes que tenemos hoy tienden más al tipo de estrategia que a vos te gusta más. Y después lo que sí vemos que todos están de acuerdo, igual que nosotros, que la seguridad de los datos tiene que estar en la base de datos. La verdad que les agradezco a todos haber participado. Espero que les haya interesado la discusión que tuvimos hoy con Francisco. Y bueno, y que tengan una buena tarde. Nos estamos viendo la próxima.